Salud. Bueno. Salud. Salud al doble. ¿Tienes papel? Ay, ya me la doy. Dios. Una epidemia. Buenas noches a todos los presentes. El día de hoy es una fecha sumamente grata, no solamente por el evento que nos reúne, conmemorar 30 años de haberse publicado Escribir en el aire de Antonio Cornejo Polar. Es, digamos, meritorio que todos los involucrados en los estudios literarios recordemos y tengamos siempre presente las ideas del maestro. Esta noche nos acompaña una serie de docentes de nuestra escuela de literatura lingüística y un egresado de esta escuela. Nos referimos a Fernando Rivera. Contamos también con Arturo Caballero, Nardi Rosado y el profesor José Gabriel Valdivia. Voy a omitir la biodata de cada uno de ellos. Es fácil encontrar la información en internet. Todos han publicado importantes textos en el campo de la creación y de la crítica literaria. Lo que sí quisiera resaltar es que esta actividad forma parte de una serie de objetivos que se ha trazado a la Escuela de Literatura y Lingüística para fomentar la lectura y acercarse al pensamiento y a la creación de muchos autores que han girado alrededor de nuestra escuela o que se han formado en torno a la Escuela de Literatura y Lingüística de nuestra Universidad San Agustín. Como ustedes saben, Antonio Cornejo Polar nació en 1936 y dejó este mundo en 1997. En ese periodo de vida ha dejado obras como, por ejemplo, Discurso en flor de la poesía, que se publicó por primera vez en 1964. Los universos narrativos de José María Arguedas, que data de 1973. La novela peruana, Siete Estudios, del año 77, Literatura y Sociedad en el Perú, la novela indigenista, del año 80. Algunos textos breves, como el que formó parte de Historia del Perú, cuyo texto es sobre literatura y crítica latinoamericana. Un texto valioso que es muy usado en los programas de literatura nacional, ¿no? La formación de la tradición literaria en el Perú, que data del año 89. Y otros textos hasta llegar a Escribir en el aire, ensayo sobre la heterogeneidad sociocultural en las literaturas andinas del año 1994, que el día de hoy conmemoramos en torno a este evento, en torno a este conversatorio, y que agradezco la presencia de todos ustedes. Me gustaría que empecemos con un fuerte aplauso para todos los profesores que hoy nos acompañan. La modalidad es la siguiente, para que podamos estar cómodos también. Va a haber una primera ronda de 5 minutos. Cada integrante de la mesa puede fijar sobre un punto de la obra de Antonio Cornejo Polar. Habrá una segunda ronda para precisar mejor quizá lo que comenzó en su primera ronda o argumentar o fortalecer o cuestionar quizá lo que otro integrante del panel ha señalado. Y una tercera y última ronda que se cierra con 1 minuto para quizá consolidar y dar oportunidad a su participación. Entonces, 3 rondas, las 2 primeras de 5 minutos y una última
de 1 minuto. ¿Ya? Entonces, empezaremos, según el orden y el azar, con el profesor José Gabriel Valdivia. Gracias, señor apreciado Fernando Rivera, Carlos Caballero y Dani Rosado. Bueno, yo como primer punto de esta revisión de Escribir en el Aire y de estos 30 años que han transcurrido, voy a tomar de la introducción el punto tercero, porque creo que durante todo este tiempo hemos venido reflexionando sobre los estudios literarios regionales a partir de esta agenda crítica que hasta el año de la publicación de este libro, bueno, estaba haciendo un balance. Cito: 3. De la reivindicación de la heteróclita pluralidad que definiría a la sociedad y cultura nuestras, aislando regiones y estratos y poniendo énfasis en las abisales diferencias que separan y contraponen, hasta con beligerancia, a los varios universos socioculturales y los muchos ritmos históricos que coexisten y se solapan inclusive dentro de los espacios nacionales. Es el momento de la revalorización de las literaturas étnicas y otras marginales y del afinamiento de categorías críticas que intentan dar razón de este enredado corpus: literatura transcultural, literatura otra, literatura diglósica, literatura alternativa, literatura heterogénea, opciones que en parte podrían subsumirse en los macroconceptos de cultura híbrida o de sociedad abigarrada, y que de otro lado explican la discusión no solo del cambio de noción de literatura, sino del cuestionamiento radical, al menos para ciertos periodos, del concepto mismo de literatura. La densidad de este resumen, ¿no?, que Cornejo trata por lo menos de englobar la mayoría de perspectivas hasta ese momento, en lo personal me permitieron entender que entre los problemas de las literaturas nacionales, ¿no?, aparece como un conflicto nuevo y quizás asociado a una comprensión de los productos literarios, lo que tiene que ver con las literaturas regionales. En la medida en que los centralismos son pues elementos que se fueron construyendo dentro de, en el caso peruano, dentro de una, si es que hubo propuesta republicana o no la hubo, pero lo cierto es que el país, el Perú, y en este caso su literatura, podía verse como aislada y solo existir a través de lo que daba cuenta Lima. Y ese aislamiento, ¿no?, que podría de algún modo tomarse en cuenta, es pues, creo, hoy más pertinente que en otros tiempos. Quizás en la medida que ubicamos dentro de los ritmos históricos, por ejemplo, que me parece una metáfora, los ritmos históricos en el Perú de la capital y los ritmos históricos de los diversos espacios no capitalinos son distintos, ¿no? Y entonces, ¿cómo ajustar un ritmo histórico de una producción poética? ¿Cómo ajustar un ritmo histórico de una producción narrativa o de cualquier género? ¿Cómo se quiere ajustar al ritmo de la literatura hecha en Lima? Los estudios literarios, fundamentalmente arequipeños, han demostrado que el ritmo histórico, en el caso de la poesía en Arequipa, es otro. Y, por lo tanto, eso también va a tener mucho que ver con el hecho de las reivindicaciones de las literaturas regionales en el
marco de reflexión de la heteróclita pluralidad. Porque ¿cómo nos sentimos plurales? ¿Cómo nos sentimos diversos? Si bien es cierto, la pluralidad, la diversidad, desde la perspectiva étnica o desde la perspectiva, digamos, lingüística, es visible, o desde la misma perspectiva geográfica. Pero los productos literarios, cito por ejemplo lo ocurrido en el siglo XIX en Lima, es distinto de lo ocurrido en el siglo XIX en Arequipa. ¿Y por qué? Uno se pregunta por qué es distinto, o de algún modo cuáles son los lazos comunes que estas producciones literarias las entraban o de algún modo las relacionan. De aquí creo que, aunque dentro del pensamiento cornejiano no está la discusión regional-nacional, pero creo, desde mi punto de vista, a mí me ha servido mucho esta parte, ¿no?, para poder ir construyendo, si es que de buena manera se puede hablar de una reflexión o de estudios literarios regionales en función de la producción nacional. Buenas noches. He traído algunas anotaciones para tener cierto orden. Felicito, ¿no?, la organización de este evento. Mi encuentro con los textos de Cornejo han sido muy inspiradores, porque, como ustedes saben, yo trabajo varios temas ligados a la alteridad, a la diferencia, ¿no? Y Cornejo Polar para mí ha sido un hito muy importante en mis lecturas. Entonces, algo que me impresionó de ese texto es los epígrafes que tiene al inicio, ¿no? Son muy interesantes y abarcadores con respecto al contenido del texto y la propuesta de Cornejo. Voy a citar algunos, bueno, todos. Solía escribir con el dedo grande en el aire, César Vallejo. Ahora es mejor y peor. Hay mundos de más arriba y de más abajo, José María Artigas. Lo mejor que hay para la memoria es el tiempo, Montejo Arment. Somos contemporáneos de historias diferentes, Enrique Lin. Se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andando, Juan Rulfo. Y también hay una referencia en portugués de Antonio Cándido. Por tanto, quien quiera ver en profundidad tiene que aceptar la contradicción. La categoría que trabaja y que es muy conocida, muy estudiada y aplicada, pues, que todos conocemos de Cornejo Polar, es la heterogeneidad, ¿no? Y este concepto es importante porque presenta una relación muy estrecha entre la literatura, la cultura, la sociología, la antropología y la historia, en el espacio nacional y sudamericano. Y bueno, estoy de acuerdo también con Pepe en el sentido que tiene una importancia en lo regional. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que hay una suerte de academia más centralizada en Lima, que de alguna manera analiza, propone, establece un canon, etcétera, ¿no? Y bueno, con respecto a nosotros, ese canon como se mencionaba en lo que dijo Pepe anteriormente, hay diferencias, ¿no? Y Cornejo Polar nos sirve precisamente para trabajar esa heterogeneidad, que también se cruza con orientaciones de clase, género, raza, sexo y etnia. Cornejo Polar hace un análisis muy interesante en este texto de algunas novelas y reivindica una novela muy importante, Aves sin nido, y allí trabaja con respecto a
las subjetividades y la construcción de los sujetos femeninos, pero en un contexto donde hay otras condiciones que actualmente nosotros denominamos la interseccionalidad, ¿no? Mujeres que están subordinadas en sus casas, están subordinadas al poder religioso, al poder económico, a la raza, etc. Yo creo que ese es un tema muy interesante que ha influido también en otros estudios, ¿no? La interseccionalidad de varios de los sujetos o de las representaciones en la literatura latinoamericana, en la literatura nacional y regional. Es interesante que Cornejo propone tres áreas problemáticas para analizar, ¿no? Por un lado está el sujeto, ¿no? Por otro lado está el texto o el discurso, y también la representación, y agrega al lector. Estas dimensiones, ¿no?, que nosotros encontramos en una obra literaria, según Cornejo, están signadas por una serie de contradicciones, por una serie de escisiones, de problemáticas, de vivencia de muchos tiempos, ¿no? Entonces, el sujeto de la literatura andina, según Cornejo, es un sujeto contradictorio, escindido, que vive a la vez muchos tiempos, ¿no? Nosotros tenemos una idea del tiempo que va, ¿no es cierto?, más o menos cronológicamente, pero nosotros a nivel latinoamericano somos herederos, ¿no?, de la colonia, de los mitos precolombinos, de ese conflicto que se plantea en la colonia, y también de las modernidades o la modernidad y todo lo que está pasando más contemporáneamente. Entonces, a mí me parece muy interesante esto, que va en contra de la homogenización, ¿no?, de sujetos más estables, más concretos, identificables fácilmente, ¿no? Entonces, ahí hay un reto muy interesante, y por eso lo que decía al inicio, ¿no?, la diversidad, ¿no?, la complejidad, lo relacionado a la alternidad, ¿no? Entonces, Cornejo es un hito muy importante, sigue siendo estudiado, sigue siendo revisado, revisitado por muchos, se han ampliado algunos de sus conceptos, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental, desde mi punto de vista, es esta idea de sujeto, de la producción o del discurso que hace el sujeto y que tiene esas características, ¿no? Y que es aplicable a contextos diversos, a contextos complejos, a contextos que tienen una diversidad cultural, una diversidad étnica, etcétera, ¿no? Eso por ahora. Gracias. Muy bien, igualmente para mí es un enorme placer estar aquí con todos ustedes, y saludo igualmente esta iniciativa que esperamos que siempre, constantemente, se repita. Es un espacio muy, muy importante. Bueno, yo tendría que señalar que en lo particular mi aproximación a Cornejo Polar no tuvo lugar probablemente en las aulas agustinas, ¿no? Si hago un esfuerzo de memoria, lo que haya leído de Cornejo Polar cuando yo era estudiante debió ser algo muy tangencial, ¿no? Sin embargo, cuando estaba estudiando el doctorado en Argentina, habían asignaturas vinculadas a los estudios literarios latinoamericanos, teoría literaria latinoamericana. Había mucha reflexión sobre la teoría crítica latinoamericana, ¿no? Y ya era para mí una especie de revelación o descubrimiento que muchos de los disertadores mencionaron con profundidad, con solvencia, con suma admiración, el concepto de heterogeneidad para aplicarlo a un objeto de estudio,
y que tengan consigo los ejemplares de Antonio Conejo Polar, y que después yo acudiera a la biblioteca en ese momento, en la Universidad de Córdoba, luego en La Plata y luego en la de Buenos Aires, y encontrar justamente sendos libros de Conejo Polar. Y también descubrir que mi directora de tesis era una amiga muy cercana de Raúl Bueno, ¿no? Alguien pues enormemente próximo y cercano a Conejo Polar, ¿no? Y también en la ocasión recibir la visita en un curso a los cursos sobre los estudios culturales de Ricardo Kalimann, ¿no? También una figura importante que en su momento también conoció a Conejo Polar y conoció a muchos importantes estudiosos peruanos que radicaron en los Estados Unidos, justamente durante la estancia de Conejo Polar. Entonces, cuando yo me encontraba en esas circunstancias, estaba muy entusiasmado por llevar adelante el desarrollo de un concepto que, entre comillas, yo le llamo propio, porque todo concepto, toda concepción siempre dialoga con preconceptos, no es original en sí misma. Puede ser original la reformulación, el replanteamiento, pero de donde abrevamos tiene pues un origen, hay una genealogía, una trayectoria. Y ese concepto lo convenía llamar contrateoría. Y bueno, cuando comenzaba yo a escribir en mis horas libres sobre, bueno, cuáles son las fuentes de esta concepción particular que llamaba contrateoría, bueno, me ponía a pensar en los estudios culturales del Reino Unido, la escuela de Birmingham, pensaba también en la escuela de Frankfurt y pensaba en general en la teoría literaria, en buena parte europea y notablemente francesa, que digamos, convendríamos resumir por llamar estructuralismo, postestructuralismo, que creo yo es el primer romance teórico que un estudiante de letras suele tener. Sin embargo, ese entusiasmo tenía que debatir el hecho de, bueno, hay que reformular una concepción partiendo no solamente de introducir un nuevo objeto de estudio, sino habría que repensar las prácticas epistemológicas. Es decir, habría que reflexionar no solamente sobre los objetos de estudio, sino sobre la lectura que desplegamos sobre esos objetos de estudio. Y en su momento me fascinó mucho la lectura de Rodolfo Kusch, que tenía un concepto importante de geocultura. La lectura de Kusch y la anecdótica asistencia a conferencias donde disertadores trataban sobre Conejo Polar me llevaron justamente a la convicción de que si quería repensar un nuevo lugar de la teoría, no bastaba con modificar los objetos de estudio que se suministraban a esa teoría. Había que poner en suspenso la elección de un objeto de estudio y habría que movilizar o ensayar cambios y reflexiones en las unidades conceptuales. Habría que reflexionar teóricamente sobre la teoría. Y es allí en que yo me aproximo, pues, con mayor solvencia al concepto de heterogeneidad de Antonio Conejo Polar, que es un concepto que, digamos, en resumidas cuentas, resulta paradójico, porque, digamos, el término como término circula por allí, poco más o poco menos, todos sabemos que es heterogeneidad y lo vinculamos de inmediato a diversidad, pluralidad, ¿no? Variedad, ¿no? Es decir, en general no resultaría muy complejo definir qué es la heterogeneidad. Y eso le valió a Conejo Polar algunas polémicas en torno a la densidad o, digamos, el peso específico que tendría un concepto que en apariencia no es tan complejo, ¿no? Pero al mismo tiempo es un concepto que encierra una importante complejidad. Y justamente cuando en alguna ocasión, leyendo en contrapunto a Conejo Polar y también leyendo en Argentina los trabajos de Raúl Bueno sobre heterogeneidad,
encuentro justamente cómo Raúl Bueno evoca las reflexiones que Cornejo Polar despliega sobre el concepto de mestizaje. Y que tiempo después, aquí cuando se publica, con cierto o mediano suceso, una antología de textos del importante historiador arequipeño Eusebio Quiroz Pasos de Anciano, recibo un ejemplar y publico pues un comentario donde discuto las premisas de nuestro célebre historiador justamente cuando él aborda la cuestión del mestizaje. Y en algunas ocasiones, tú lo has escuchado en aulas, y también, quizá en otras ocasiones, las limitaciones que tiene el concepto de mestizaje en el sentido de ofrecerse como una síntesis armónica o como un abrazo entre diferentes que disuelve la tensión, ¿no? Lo hemos visto por allí en algunas sesiones con algunos textos, particularmente en Blasón de Chocano, por ejemplo, que es un ejemplo que me suele gustar abordar. Entonces, por ahora, quisiera enfatizar que, digamos, mi descubrimiento o mi aproximación al Cornejo Polar tuvo lugar lejos de las agustinas, pero con un enorme aprecio y estima por cómo se lo leía y por la sorpresa que se sentía de que quizá acá no lo leíamos con la misma intensidad. Buenas noches, para mí es un gusto estar en esta mesa con algunos colegas, amigos de muchos años atrás, volver también aquí a la escuela después de más de 2 décadas. Sí. Esta fue mi clase de segundo año, fonética y fonología, con Cali, profesor Cali, Nicolás Cali. Sí. Coyo y yo estuvimos en esa clase. Y quiero hablar esta noche, primero quiero agradecer la invitación para compartir con ustedes algunas ideas sobre Escribir en el Aire, este gran libro de la crítica literaria y cultural peruana. Y me gustaría presentar una evolución un poco del pensamiento de Cornejo Polar desde su primer libro hasta Escribir en el Aire, que es la suma, es la culminación de toda su labor de reflexión e investigación. Cornejo Polar comienza publicando un libro en los años 60, 64, si mal no recuerdo, sobre el discurso Un Lord de la Poesía. Creo que fue su tesis doctoral, él hizo el doctorado en España, y allí él estaba formado más en la estilística, ¿no? Se había formado en la estilística y la retórica, y este libro discute esta obra a partir de los mecanismos retóricos y el estilo que presenta. Luego, hacia fines de los años 60, hay una discusión entre críticos latinoamericanos sobre el rumbo de la crítica o la posibilidad de una teoría literaria latinoamericana. Esto en el contexto en los años 60, donde en las ciencias sociales se discutía la teoría de la dependencia, cómo los marcos de conocimiento europeos eran usados en Latinoamérica, y Latinoamérica era dependiente de estos marcos para estudiarse a sí mismo, ¿no? Entonces, entre los críticos literarios se plantea la pregunta si podemos hacer nosotros una teoría literaria latinoamericana, crear un marco propio para estudiar nuestra literatura y ya no usar más los marcos de la literatura, marcos de estudio de la literatura europeos. En este grupo de críticos latinoamericanos está Cornejo Polar, está también Lozada de Argentina, Antonio Cándido, Fernández Retamar de Cuba, está también Ángel Rama, y por ahí me estoy olvidando de alguien más, de Chile. Nelson Osorio, de Chile. Y Rincón, exactamente. Entonces se reúnen estos críticos y el reto que se plantean entre ellos es desarrollar un marco para el estudio de la literatura latinoamericana. En ese contexto, Fernández Retamar publica su libro sobre teoría de la literatura latinoamericana a comienzos de los años 70,
Cornejo Polar publica su obra Los universos narrativos de José María Arguedas, pero todavía no intenta allí plantear un marco. En el año 76, Ángel Rama está planteando su noción de transculturación narrativa, y hacia el año 80 es cuando Cornejo Polar, en su libro sobre el indigenismo, plantea por primera vez esta idea de la heterogeneidad sociocultural. En ese momento Cornejo Polar ya se había involucrado un poco en el estructuralismo, a partir del estructuralismo de Goldman, de manera muy tenue todavía, y usando un esquema de la comunicación que hace recordar el esquema de Jacobson, aunque Cornejo Polar no lo cita, plantea la dinámica comunicacional de la narrativa indigenista, ¿no? Como los productores de esta narrativa son sectores educados, urbanos, pertenecientes a los estratos criollos. El objeto representado en esta narrativa no pertenece a la cultura del escritor, del narrador, porque la literatura indigenista no estuvo escrita por indígenas, entre comillas, y los lectores son pues gente educada, urbana, ilustrada, con cierta educación, que sabe leer, y no solamente sabe leer, sino que lee literatura además, ¿no? Entonces ahí está planteando la idea de un circuito literario heterogéneo donde productores y lectores pertenecen a un grupo sociocultural y el tema, que es la problemática del indio, pertenece a otro sector sociocultural, ¿no? Entonces es el primer momento en que Cornejo Polar está planteando esta noción. Más adelante, bueno, habría que decir que esta idea de hablar de una cultura criolla, una cultura nacional y otra cultura andina, tiene como raíz las reflexiones de Mariátegui. Tanto Mariátegui como Aníbal Quijano son deudores de esta reflexión, donde Mariátegui planteaba la construcción de un socialismo moderno o de un discurso moderno para la nación, que era el socialismo indoamericano, ¿no? El que tenía base indígena, el comunismo incaico, decía Mariátegui, que unido o articulado con el comunismo internacional podía producir un comunismo propio, un comunismo adecuado a la realidad peruana, ¿no? Entonces esta idea planteada por Mariátegui es recogida por Aníbal Quijano en uno de sus primeros artículos, recogida primero por Arguedas en Todas las Sangres, donde él propone un discurso político incorporando elementos de la comunidad indígena y también elementos del socialismo moderno occidental. Después de Arguedas viene Aníbal Quijano en un ensayo que no es muy conocido, pero donde él plantea, siguiendo casi al pie de la letra a Mariátegui, cómo construir un discurso político y un espacio nacional incorporando elementos culturales diversos. Y luego viene la propuesta de Cornejo Polar a partir de la literatura. Pero Cornejo Polar, en los años 80 hay una gran invasión de textos y teorías, textos teóricos y discursos teóricos provenientes de Estados Unidos y de Europa, donde la reflexión estructural se va confundiendo con la reflexión postestructural. Es una ensalada que nadie entiende muy bien en los años 80, pero sí hay algo claro que surge en todo esto, y es que, por supuesto, con la aclaración de que el estructuralismo va surgiendo desde los años 20, 30 del siglo XX, y el postestructuralismo recién a fines de los años 60, ¿no? Pero llega al Perú todo junto casi, y hay mucha confusión en ese momento. Y lo que queda claro en toda esta invasión de discursos y modelos es que una obra literaria ya no es simplemente considerada como una obra donde se manifieste el estilo, las figuras retóricas, sino que una obra literaria es efectivamente un objeto lingüístico. Y palabras como discurso, como texto, empiezan a aparecer en la discusión, y todo esto hace presión a los críticos latinoamericanos y peruanos, y también a Cornejo Polar, y él empieza a reflexionar esta heterogeneidad que él encontró en la narrativa indigenista
en términos de discurso, en términos textuales. Y es en Escribir en el aire, hay unos ensayos previos a Escribir en el aire, pero es en Escribir en el aire donde él ya empieza a discutir las obras básicamente de la zona andina a partir de una categoría de heterogeneidad sociocultural que se manifiesta discursivamente, que podemos encontrar en la producción discursiva, tanto oral como escrita, de la región andina, ¿no? Y este marco, que tuvo mucho éxito, al igual que el de la transculturación narrativa, proporciona una identidad a la crítica latinoamericana, ¿no? Tenemos un marco de lectura, no una teoría, porque no llega a ser una teoría, pero sino un marco de lectura desarrollado a partir de las características propias de la literatura andina o la literatura peruana para estudiar la literatura andina y la literatura peruana, ¿no? Por primera vez. Y esta carga identitaria es muy importante porque nos demuestra que podemos reflexionar sobre nuestra realidad discursiva, sobre nuestras novelas, sobre nuestros poemas, ensayos, y construir marcos de lectura y marcos teóricos adecuados para estudiar este corpus, y ya no seguir dependiendo de marcos pensados para otras realidades, ¿no? Entonces es el gran valor, me parece, creo que no solamente lo digo yo, creo que es un consenso en la comunidad crítica, el gran valor de este libro, Escribir en el aire. Lo dejo ahí por el momento. Vamos a la segunda ronda y solo unos segundos para recordar mi encuentro con Antonio Cortejo Polar en Lobo de Libereta. Ahora es el CELAC. Estábamos ya en la década del 80 viajando a Lima y ahí conocimos al maestro. Se venía de un evento en Budapest y nos proporcionó un artículo sobre José Donoso para publicarlo en La Gran Flauta. Bueno, el capítulo 3 de Escribir en el aire lleva por título Piedra de sangre hirviendo, metáfora, los múltiples retos de la modernización heterogénea. Y tiene una nota al pie que es la recurrente para este momento. Dice: parte de este capítulo es en cierta medida una reformulación con nuevos materiales de lo expuesto en el capítulo 5 de mi libro, La formación de la tradición literaria en el Perú, Lima, CEP 1989. Sí, pues, la conexión que hay entre Escribir en el aire y la formación de la tradición literaria en el Perú es muy fuerte, ¿no? Y justamente el capítulo 5 después empieza a introducirse el término modernidad para explicarse el hecho literario. Y unos años después, creo que en la década, a finales de la década del siglo XX, se hace un evento en el Cusco que se llamó Modernidad en los Andes, ¿no? Y justamente el único literato que asistió ahí fue Milton Laura. Si vemos el concepto de modernidad y modernización y lo asociamos a lo que a mí me ha inspirado esto de los ritmos históricos, son hasta hoy, ¿no?, muy palpables observar. Y en muchas de estas son dos tomos que salieron, y ahí se puede comprobar pues que el Ande estaba en otro tiempo histórico, ¿no? Y las ciudades igual, Lima igual, estaba en otro tiempo histórico.
Y entonces, ¿a qué se debe eso? Esa ritmia y arritmia histórica, para utilizar lenguaje cardiológico, ¿no? El aceleramiento de, por ejemplo, hacer avenidas en Lima y el desaceleramiento de seguir con caminos de piedra o trochas en los otros espacios. Entonces, esta situación que es visible, como se le encuentra en la literatura. Y yo, estudiando para mi tesis doctoral, ¿cuándo se renueva por primera vez la lengua castellana en la literatura? Arequipa es muy castiza. Toda la lira arequipeña está en un lenguaje castizo, una lengua española castiza. Lo que diríamos hoy, reaccionaria, hispanista. Por eso al no hablar mostajo cuando los insulta, esta es la Arequipa gorda. Y esa idea de Cornejo que la plantea en esto de la modernización e inicia la reflexión y después lo vinculamos con lo que plantea la formación de la tradición literaria, ¿no? Y creo yo de que para Palma, por citar más lo de Perú y Mostajo, son quienes incentivan la renovación de esa lengua goda y castiza. Detrás de ello había un trasfondo ideológico, pero entre Palma y Mostajo, aquí no canonizan, entre Palma y Perada, perdón, Gonzalo Perada, canonizan a Ricardo Palma, el más reaccionario de la lengua, entre comillas, el más revolucionario, al integrar leninismos y lo demás. ¿Por qué? Porque desde ese entonces, en la literatura, se quiere a través de la lengua homogeneizar, ¿no?, la unidad que tanto discute en ese famoso estudio de 1981, que fue mi primer encuentro también con Cornejo, el debate sobre la cultura nacional, y que fue insistente ahí en San Marcos, un folletito, ¿no? Como dice Arturo aquí, era prohibido hablar de Antonio Cornejo Polar, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a evaluar la transformación de la lengua, Cornejo Polar dice: hay jerarquizaciones socio-idiomáticas y que tienen relación con lo lingüístico estético. Y la pregunta siguiente es: ¿por qué Vallejo está dentro del gran renovador del lenguaje y no se lo puede superar poéticamente hablando? Los riesgos de la lengua vallejiana son altos. Y después la poesía peruana, de esa generación que está inspirada en la vanguardia, porque después la vanguardia va a renovar la lengua, la va a renovar, la va a hacer pedazos, y creo que desde ahí nace también la propuesta de la diversidad, de la heterogeneidad. No puedo comparar dentro del mismo surrealismo la poesía de Bodo con la de Westphalen o la de Abril, por ejemplo, no desde la subjetividad, sino desde estos procesos que dice Cornejo, lingüístico-estéticos. ¿Cuál es la lengua del surrealismo peruano? Entonces, entiendo que ve Cornejo a Vallejo como el momento de la gran renovación de ese espíritu deshomogeneizador dentro de la poesía. Después, claro, ¿cuál ha sido la ruta de la poesía? Y me centro en la poesía arequipeña, ¿no? Porque se volvió, ¿no?, un sonsonete imitativo de lo extranjero, bajo la salvaguarda de hay que cosmopolitizar. Esto yo lo discutía mucho con mi maestro Raúl Bueno, porque él en Arequipa es el que un poco empieza esto, o Aníbal Portocarrero, pero realmente poesía
imaginación o poesía y todo lo demás en las personas de la diversidad. Creo yo de que en ese sentido Cornejo me hizo ver, ¿no?, cómo puede establecerse esta relación entre lengua, nación y estética. Mi primer avance está: ¿cuál es la estética y cuál es la lengua de Mariano Melgar? Por eso lo despreciaban, porque era una lengua chusca, no una lengua castiza. Entonces, a partir de allí se juzga lo estético, se hace culta, y la literatura va por ese camino. La narrativa, con el indigenismo, luego con el urbanismo limeño de 50, se libera un poco de esto, de esta perspectiva homogeneizadora, y va a permitir después abrir, ¿no?, esta diversidad también de lo estético, porque como les digo a mis amigos, cómo entender la estética de Ana Varela Tafur, que es de Loreto, o de Carlos Reyes, ¿no? O cómo entender la estética de lo andino, o la estética de Verástegui o Cañetaño. Gracias. Quiero insistir en la heterogeneidad, ¿no? Y quiero citar a Cornejo en esta parte, ¿no?, que en su texto menciona ese ensayo, ¿no?, porque es un ensayo sobre la heterogeneidad. Me interesa reflexionar un momento sobre cómo y por qué la búsqueda de la identidad, que suele estar asociada a la construcción de imágenes y espacios sólidos y coherentes, capaces de enhebrar vastas redes sociales de pertenencia y legitimidad, dio lugar al desasogado lamento o a la inquieta celebración de nuestra configuración diversa y múltiplemente conflictiva. A lo largo de todo el ensayo del texto, Cornejo hace varios análisis, ¿no?, para demostrar, para evidenciar lo que está indicando, ¿no?, estas contradicciones, estas diversidades, ¿no?, sobre todo culturales, ¿no? Y no se llega a la síntesis, como ya se mencionó, más bien se insiste en esa multiplicidad, en esa contradicción, ¿no?, y en el proceso de producción, que algo que me parece muy interesante, en el proceso de producción de estos discursos, y que estos discursos tienen, ¿cierto?, contradicciones, también tienen ciertas alianzas, ¿no?, ciertas intersecciones, y él trabaja estos bordes, porque estos bordes además son muy interesantes, ¿no?, donde nosotros podemos encontrar muchas instancias, muchas vivencias, experiencias, ¿no? Entonces, hay otro de los temas que me gustaría revisar, es la importancia que en el texto tienen algunas autoras, como ya mencioné, ¿no?, el texto Arecinido. Creo que es uno de los autores, de los teóricos, que visibiliza la contribución de las escritoras andinas, porque precisamente en estos escritos es donde es muy evidente esta heterogeneidad, ¿no?, y hace un ejercicio crítico, ¿no?, de la diversidad, de los sentidos, de los valores, de estos tiempos históricos que están conviviendo, cohabitando en un mismo sujeto, ¿no?, en una misma representación. Cornejo Polar hace también un ejercicio de una propuesta, ¿no?, con su propuesta descolonizadora, ¿no? Se cuestiona una manera de ver, de entender, de tratar la literatura, y se propone otra, muy particular, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a
sujetarnos, ¿no?, a teorías, epistemes ya muy difundidas, con gran prestigio social, académico. Cornejo cuestiona esto y hace un feliz ejercicio, ¿no?, en su ensayo, bueno, y en todos sus trabajos, ¿no?, descubriendo una serie de aspectos étnicos, ¿no?, identidades, el uso, ¿no?, de diferentes lenguas, la relación entre lo moderno y lo tradicional, la relación entre lo oral y lo escrito, ¿no?, que tienen, ¿no?, prácticas diferentes, diferentes raíces, ¿no?, y muchas voces subterráneas. Entonces, como ya también se había mencionado, ¿no?, hay una propuesta propia de ese, ¿no? Hay un ejercicio de pensar la realidad literaria, el fenómeno literario nuestro, con nuestras particularidades, ¿no?, y no con modelos preestablecidos que encorsetan, que determinan y que impiden ver la riqueza y la diversidad de estas producciones. Es importante también señalar que Cornejo Polar en su texto hace una revisión muy interesante de todos los autores que han trabajado la crítica literaria, ¿no? Hace una suerte de resumen, está muy bien documentado, sus fuentes son muy interesantes y amplias, ¿no? Recoge algunas ideas, las revisa, ¿no?, las incorpora también a su trabajo. Entonces, yo creo que si nosotros queremos entender nuestras literaturas, porque no hay una literatura, y ese es otro gran aporte de Cornejo, su perspectiva, ¿no?, su instrumental teórico nos permite ver y relacionarnos mejor con esas otras literaturas y reconocerlas como tales, ¿no? Cornejo es un hito dentro de lo que es la teoría literaria, que nos permite seguir pensando qué es lo que nosotros producimos, cuáles son nuestras producciones culturales y cómo, ¿no es cierto?, podemos hacerlo de una manera creativa, de una manera que nos ayude a comprender mejor estas producciones. Yo por ahí. Muy bien. Bueno, en lo que sigue, deseo compartirles algunos alcances de lo que considero fue la influencia de la lectura en ese momento, en distintos momentos de Conejo Polar, para desarrollar este concepto, ¿no?, que convení llamar pues como contrateoría. Bien, examinando el concepto de heterogeneidad, pues en su acepción básica, fundamental, se remite a las condiciones particulares de contacto cultural que posee una sociedad en la cual es posible, a pesar de procesos de transculturación, individualizar genealogías culturales, cuyos legados no se han disuelto, como sí lo plantea, pues, lo que decíamos, el mestizaje racial o cultural. Conejo Polar también reflexiona sobre las condiciones históricas y culturales en las que una categoría analítica debería ser pensada antes de su aplicación. Y esa es una observación que Conejo Polar despliega en una polémica que sostuvo con Roberto Paoli respecto a qué tan compleja es, o qué tan complejo, qué tan denso es el concepto de heterogeneidad, ¿no? A decir de Paoli, era un concepto que ponía en evidencia algo sumamente obvio. ¿Cómo replica Conejo Polar? El concepto de heterogeneidad, dice Conejo Polar, tiene que adensarse mediante el examen de los componentes históricos que producen, en cada caso concreto, distintos tipos de heterogeneidad. Es decir, Conejo Polar está pensando en una heterogeneidad situada. Conejo Polar enfatiza la realización concreta de un concepto en función de las peculiaridades históricas de la realidad cultural,
donde se pretenda examinar una condición heterogénea. En otras palabras, Conejo Polar ya estaba anticipando que la aplicación de un concepto teórico tiene que reflexionar justamente sobre los contextos geoculturales donde se despliega esa aplicación. De lo contrario, diríamos que la teoría terminaría hablando de sí misma, más que del objeto de estudio donde éste se vierte. De otra parte, de un modo semejante al de Rodolfo Kusch, Conejo Polar amplía el ámbito de la reflexión teórica. No solo se trata de un inventario variado de textos que serían susceptibles de ser pensados desde un marco teórico y sus respectivos conceptos y categorías, sino que habría que reflexionar sobre las condiciones de producción del discurso teórico y sobre la teoría misma, que también deberían ser teóricamente objetivadas. No solamente objetivar un tema, un objeto de estudio, objetivar también las unidades de análisis. Y al respecto, Conejo Polar acota, lo cito, una de las ventajas del concepto de heterogeneidad es que logra superar los límites de los planteamientos tradicionales, que aluden sobre todo a los textos, mediante una visión más amplia que comprende el indigenismo como un complejo proceso de producción literaria y lo inserta dentro de un espacio de realidad social de dimensiones mucho mayores. Podemos apreciar en el pensamiento de Conejo Polar un perpetuo estado de alerta ante la seducción de la teoría. Y para emplear una frase de Stuart Hall, un importante investigador de los estudios culturales, diríamos que en Conejo Polar apreciamos un pensamiento sin garantías, un pensar sin garantías, justamente respecto a las posibilidades de la teoría literaria. Me refiero al hecho de no rendirle culto o pleitesía a una teoría en particular, sino, llegado el momento, ponerla en discusión, especialmente aquellas que proceden de establecimientos hegemónicos y que revisten de prestigio a quien las enuncia o administra. Ello se corresponde con, como dice Rodolfo Kusch, ¿no?, el miedo a pensar por nosotros mismos y la prevalencia de la técnica sobre el objeto. A Conejo Polar le preocupaba sobremanera que, debido a la impronta de ciertas teorías, los estudios literarios abandonen la comprensión de su objeto de estudio en función de una mayor rigurosidad científica o de rentabilidad académica. Lo cito brevemente: las obras literarias y sus sistemas de pluralidades son signos y remiten sin excepción posible a categorías superestéticas: el hombre, la sociedad, la historia. Concretamente, Conejo Polar nos invoca a teorizar en contexto y trascender los enfoques inmanentista y referencialista para dilucidar las peculiaridades tanto del objeto literario como de la teoría que lo piensa. Kusch y Conejo Polar también concurren en su crítica al método como garantía. Conejo Polar, aunque en otros términos, recusa el cientificismo, que a través del método hace tabula rasa de cualquier objeto que caiga en su esfera de acción, obviando su especificidad, su resistencia a ser pensado de un modo y no de otro, o sus insoslayables demandas por diseñar una herramienta teórica que parta de su especificidad. Lo cito nuevamente: el impresionismo y el cientificismo, que olvida que todo lo que se resiste a sus requerimientos metodológicos, desfiguran por igual la tarea de la crítica y de la enseñanza de la literatura. El desplazamiento del objeto hacia el método era para Conejo Polar síntoma de la crisis de la crítica literaria a nivel global. Este desplazamiento supone un problema, porque siendo que la literatura es signo, nos remite a una superestructura que debe ser examinada y dentro de la cual se halla definitivamente la teoría literaria. En términos de Bourdieu, Conejo Polar nos plantea analizar el campo intelectual y el campo de poder donde se desarrolla el fenómeno literario. Muchas gracias.
Bueno, han aparecido tantos temas que no sé por dónde ingresar. Yo recuerdo la primera vez que leí uno de los textos de Cornejo Polar y hablaba del sujeto heterogéneo, del sujeto dividido. Y yo me pregunté, ¿yo soy un sujeto heterogéneo? ¿Yo estoy dividido? Yo nunca me sentí heterogéneo. Y nunca me sentí dividido. Bueno, algunas veces cuando tenía que tomar una decisión y uno duda, ¿no? Todos dudamos siempre en algún momento para tomar una decisión. Estamos como divididos. Pero mi identidad, mi forma de ser, o lo que yo considero todavía identidad o forma de ser, no la encontraba en crisis, salvo determinados momentos que te hacen pensar, bueno, así son las cosas, así es la vida, así es la realidad. Pero a eso no se refería Antonio Cornejo cuando decía sujeto heterogéneo. Se refería a un sujeto que participa de culturas diferentes. Y yo creo que ese tema lo dejó planteado Cornejo Polar y no lo resolvió. Particularmente en Escribir en el aire, la primera parte, en la introducción, hay algunos elementos, no hay una idea todavía coherente, no es algo trabajado, es algo que le está especulando, y hasta donde sé, no se ha ido profundizando más por ese lado. En la polémica, por ejemplo, con Paoli, yo creo que Paoli tiene razón, pero también Cornejo Polar tiene razón. Porque están hablando de un nivel de heterogeneidad, o de distintos niveles de heterogeneidad. Prácticamente cualquier cosa puede ser heterogéneo. El cristianismo es heterogéneo. Si no, imagínense, qué sé yo, los Reyes Magos llegando ahí a visitar al recién nacido Jesucristo, y de pronto tenemos aquí en el cristianismo contemporáneo nieve en el Medio Oriente, ¿verdad? Papá Noel, ¿de dónde apareció Papá Noel? El cristianismo es heterogéneo. Prácticamente cada cosa es heterogénea. La música alternativa, la cumbia, es heterogénea, mezcla de distintos ritmos, todo es heterogéneo. Pero también no todo es heterogéneo. Y ahí entra la cuestión del poder. El poder busca la homogenización para poder controlar. Eso es algo que quedó pendiente en el debate de Cornejo Polar. Cornejo Polar le responde a Paoli haciendo una distinción de otra heterogeneidad. Reconocer los elementos históricos, el contexto, como decía Carlos. Y reconocer el contexto es reconocer la historia. Es leer en el enunciado la historia y las dinámicas políticas que silencian, que homogenizan. El español que hablamos aquí en Arequipa, ¿es heterogéneo o no? Hay palabras que vienen del quechua, pero uno dirá, bueno, ese es el castellano andino, el castellano peruano, con palabras del quechua. Sí, pero el que vino de la península era un castellano donde el 30% de palabras provenían del árabe. Entonces, ¿el castellano de la península era puro? No. El árabe que influyó al castellano de la península en el siglo 1000 era puro tampoco. Entonces, al final, el mundo está hecho de diversidades, de heterogeneidades. Pero el poder siempre irrumpe para homogenizar, para crear identidades y mantener el control o un tipo de control. Volviendo al caso de Cornejo Polar explora lo histórico y lo político. ¿Y cómo aparece lo histórico y lo político? Aparece de una manera velada. No lo menciona sí en algunos momentos lo histórico, pero no entra en lo político. Y me parece a mí que el problema está en la noción de cultura que utiliza Cornejo Polar. Tanto Cornejo Polar como Rama utilizan una noción de cultura que proviene de la antropología. ¿Cuál es esta noción? Por ejemplo, la cultura Paracas, la cultura Chavín. Pero esta cultura Paracas, cultura Chavín, no es la misma cultura que la cultura francesa o la cultura norteamericana. Si hablamos de la cultura francesa, estamos hablando de cine, literatura, música. Si estamos hablando de la cultura norteamericana, estamos hablando de música como el pop, el rock, el jazz. Y si estamos hablando de cultura peruana, estamos hablando de culturas asociadas a lo indígena. Esa es la mirada de la antropología.
La antropología produce un concepto de cultura que es la diferencia caída, ¿no? Es decir, lo que no es como la sociedad occidental. Las culturas africanas, las culturas andinas, culturas asiáticas. Pero cuando se usa la palabra cultura para Occidente, es decir, para Europa y para Estados Unidos, ya no se refiere a las costumbres de vida, ya no se refiere a los mitos, sino se refiere a la música, a la filosofía, al cine. Entonces hay esta confusión entre nociones de cultura. Y la noción de cultura aplicada para Latinoamérica, para las regiones no occidentales, es esta noción de cultura desarrollada por la antropología. Y esta noción de cultura ya es una noción jerárquica, ya es política, porque parte de una primera diferencia. Cultura significa la manera en que viven ellos. En cambio, la manera en que vivimos nosotros es sociedad. Mitos son los de ellos. Nuestros mitos son literarios. Ellos creen y viven bajo los mitos. Nosotros los mitos son como historias fantásticas de épocas antiguas. Ellos tienen ideas, tienen algún pensamiento. Nosotros tenemos filosofía. Entonces, esa diferencia jerárquica, política, de dominación que hay en el concepto de cultura es el lado político que aparece en la reflexión de Cornejo Polar, aunque Cornejo Polar no logra problematizar esto todavía, ¿no? Bueno, lo dejo por ahí. Una tercera ronda final de un minuto para cerrar su intervención. Bueno, yo quiero tratar de enlazar un poco las dos ideas que son inspiradoras, ¿no? Para fundamentalmente estudiar la poesía en nuestra ciudad, ¿no? En nuestra ciudad porque, bueno, puedo poesía en Chiquibamba, en Camaná, en Carrioma, en todos los lugares, ¿no? Y el sesgo con que se la mire está hecho pues de una visión estetizante, ¿no? Quizás el elemento que puede unir los ritmos históricos con las situaciones de carácter sociocultural y estético-cultural, ¿no? Que también es un tópico que lo sugiere, pero es cierto, hemos de algún modo subjetivizado los procesos estéticos a partir, creo yo, de donde se inventa la poesía peruana, ¿no? Adán por un camino, Vallejo por otro camino, ¿no? Digamos, Eguren por otro camino, y creo que son 5 o 6 caminos, y esos 6 caminos, ¿no? Después se visualizaron. Entonces, estos ritmos, digamos, de los procesos poéticos, tienen que ser vistos pues desde esta perspectiva cornejiana, ¿no? O sea, revisión histórica, situación histórica, diferencias del histórico de un espacio con otro espacio, y cuáles son las lenguas que se utilizan y las estéticas, ¿no? Que se van construyendo. Y creo que eso ayuda mucho, no para quitar el lado sociopolítico, ¿no? Sino quizás para irlo esclareciendo. Yo quisiera terminar mi participación mencionando que Cornejo Polar hace un estudio muy interesante a nivel histórico que ya se mencionó, ¿no? Y también con respecto a lo situado, ¿no? Al contexto en el que está ubicado. Esta reflexión que él hace con respecto a las producciones culturales, a la literatura,
tiene que ver con formas también de resistencia, ¿no? Y con otras miradas, ¿no? Incluso plantea algunos discursos contrafactuales, ¿no? Con respecto a lo que pasó en Cajamarca, con respecto a la colonia, etc., ¿no? Entonces, Cornejo Polar trabaja históricamente, ¿no? Desde, ¿no es cierto?, la colonia hasta el siglo XX. Es interesante también en él ver cómo nosotros somos producto de la colonia y cuáles son los efectos de la colonia en el discurso y como sujetos. Yo veo la aplicación incluso de la categoría de heterogeneidad actualmente, ¿no? Donde se trabaje la diversidad. Y además en un contexto político, social, cultural e histórico. La importancia de hacer un análisis diacrónico nos permite ubicarnos mejor con respecto a los discursos y lo que quiere decir el discurso, lo que plantea el discurso, ¿no? Cuando leía Cornejo Polar y veía, por ejemplo, estos discursos contrafactuales, ¿no?, con respecto a quienes ganaron en el encuentro de Cajamarca, ¿no? Y ahí hay un acontecimiento, ¿no?, y una realidad dura, triste, con respecto a lo que significa el libro y la escritura como tecnología, ¿no? Es un símbolo de poder, es un símbolo de dominación, que puede ser interpretado de otras maneras, ciertamente, ¿no? Pero es doloroso, ¿no?, este encuentro donde hay una incomunicación total, ¿no?, donde están enfrentados lo oral y lo escrito, y configura un tipo de sujeto, un tipo de representación del sujeto, ¿no? Pero también hay discursos de resistencia, y eso me parece interesantísimo con respecto a los taquis, a otras formas de expresión, ¿no?, en el centro, donde los que ganan en el encuentro de Cajamarca no son los españoles, no, sino es el Inca y sus huestes, ¿no? Y situación que se ha ido recreando otra vez a través del tiempo, ¿no? Yo no sé si alguien ha continuado esos estudios, por ejemplo, de esas representaciones teatrales, de esos bailes, de esas canciones. No sé qué ha pasado ahora, ¿no? Pero me parece muy interesante porque estamos hablando de situaciones de poder, ¿no?, de representaciones, de realidades concretas, puntuales, situadas, pero también hay discursos de resistencia. Gracias. Para acotarlo, si yo tuviera que emular alguna actitud, ¿no?, propia de Cornejo Polar en sus trabajos académicos, pienso, por ejemplo, en el legado que Cornejo Polar nos ofrece y también, digamos, en Aníbal Quijano. Pienso que, entre otros tantos que quizá no los puedo invocar ahora, el hecho de dedicar una vida no a divulgar las ideas de otros, que es importante, porque para verdades hay quienes nos dedicamos buena parte del tiempo académico a ser importantes divulgadores, solventes expositores de ideas, y quizá lo venimos haciendo bien. Habemos otros que dedicamos tiempo a aplicar métodos a objetos de estudio y nos embarcamos en proyectos analíticos respetables e importantes. Pero hay un cuerpo más reducido de intelectuales que se dedican a acuñar conceptos. Pensemos en colonia del poder, colonia del saber, pensemos en heterogeneidad, entre otros tantos. Entonces, si yo tuviera que pensar en qué actitud deberíamos emular como académicos en formación o como futuros académicos, sería esta, ¿no? Momentáneamente suspender esta vorágine de aplicación instrumental de teorías y métodos para, de manera estratégica, objetivar justamente y poner en discusión la teoría y los métodos.
volcar la teoría sobre la teoría misma. Y creo que esa es una de las lecciones que nos ofrece Conejo Polar. Y para terminar, solo me gustaría agregar que una de las grandes producciones, como decía también aquí Carlos, de conceptos y categorías en el Perú la ha hecho Conejo Polar, fundamentalmente la categoría de heterogeneidad sociocultural. Es una categoría descriptiva que nos permite, en primer lugar, visualizar, identificar la diversidad, ¿no? La diversidad cultural o diversidad de género o cualquier otro tipo de diversidad, de que el mundo está hecho, el mundo es diverso. Y a partir de ese primer examen valorar esa diversidad y luego estudiar tanto la diversidad como los movimientos contra la diversidad, ¿no? Escribir en el aire está dividido básicamente en dos partes. La primera es algo así como discursos heterogéneos, socioculturales heterogéneos, y la segunda parte son las suturas homogenizadoras, ¿no? Entonces el Conejo Polar es consciente de la heterogeneidad y luego la respuesta homogenizadora, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran valor, nos permite mirarnos en diversidad. Ese me parece el gran legado de Conejo Polar con su reflexión, valorar nuestra diversidad, primero verla, identificarla y luego valorarla, ¿no? Gracias. De esta manera estamos cerrando esta etapa con la participación de Fernando Rivera, Carlos Caballero, María Rosado y José Gabriel Valdivia. Tratando de respetar el horario y los tiempos que tenemos todos, pasamos brevemente a un instante de preguntas. Santiago. Vale, gracias. Mi pregunta es para todos y bueno, la escribí así que voy a tratar de ser breve. Es curioso cómo el Perú, literariamente, culturalmente y en apariencia, racialmente, se está homogeneizando. Desde una mirada occidental, esta difuminación nacional debería conllevar una convivencia sociopolítica más armónica. No obstante, observamos lo contrario. El Perú, lejos de acercarse a una identidad sólida y unitaria o a una convivencia de culturas diversas, pero horizontales, está en un momento de alarmante pérdida respecto al deber cívico, grupal y por ende cultural. Cosa que ha arrojado como consecuencia un retorno al despotismo y la violación de derechos humanos. Entonces, la pregunta sería, ¿hacia dónde nos está conllevando esta estandarización cultural? ¿Qué depara este fenómeno para la literatura peruana? Y en todo caso, ¿corremos el riesgo de que una literatura globalizada termine por anular el frustrado intento de una literatura nacional, plural y diversa? ¿Alguien desea de repente? Bueno, empezaré con algo que todo el siglo XXI creo que me ha atormentado desde que apareció la cultura light, la literatura light y el proceso de globalización, ¿no? Y siento a un filósofo que habla de decalaje cultural, que es el gran obstáculo que tiene que liberar la globalización, ¿no? Si igual los ritmos históricos de los países africanos no son los mismos de los países sudamericanos o los países europeos. En consecuencia, lo que plantea el filósofo Sposterin, ¿no? El decalaje cultural como la barrera que tiene que superar la globalización, ¿no? Porque la globalización pretende nuevamente la homogeneidad del mundo, irónicamente del universo al multiverso, ¿no? Entonces, eso creo que es una empresa utópica, es la utopía global, y creo que como utopía, bueno, ahí estará, ¿no? Pero también hay la otra utopía de desglobalizar.
comunidad, ¿no? Entonces, creo que hay resistencias. Y de hecho, ¿no? Creo que algo ha pasado en Bolivia, ¿no? Nos enteramos, ¿no? ¿Y cuál es la situación de Bolivia? Nos podemos enterar, nos podemos informar, pero creo que estos procesos de resistencia a la globalización, creo yo, esperanzadoramente, están invisibilizados, pero creo que sostienen a las comunidades, sobre todo, que no han alcanzado los grandes desarrollos. Muy bien, tenemos también otra pregunta. Sí, saludar a Fernando, sus opiniones han sido bastante claras, pero viendo este aspecto de Cornejo Polar y también viendo este proceso de literario en lenguas originarias, se ha transformado también el panorama, ¿no? Y de algún modo este proceso nuevo, porque están escribiendo, digamos, en lenguas amazónicas, lenguas quechuas, y son personas que también son de esa cultura, ¿no? Aparte de que también están divididos, pero tienen mayor enraizamiento, tienen mayor raíz en este aspecto. ¿Desde qué perspectiva se puede observar ahora estos nuevos procesos culturales? Muchas gracias. Hola. Bueno, creo que la heterogeneidad, ¿no? Desde la heterogeneidad podemos ver que estas producciones literarias y culturales nos muestran un país heterogéneo. No necesariamente podemos pensar que las producciones, es decir, el país es heterogéneo porque podemos ver distintas producciones, pero eso no necesariamente implica que quien produce se conciba a sí mismo como un productor heterogéneo, ¿no? No necesariamente en el productor hay una conciencia de que está mezclando elementos de diversas culturas, ¿no? Cuando nosotros nos expresamos siempre tratamos de producir sentido, que lo que decimos tenga sentido. Y si tiene sentido para nosotros y tiene sentido para los lectores, yo veo que la heterogeneidad queda relegada a un segundo plano, porque el sentido impone, el sentido empieza a articular elementos diversos y el tener sentido indica que hay una comunicación efectiva, indica que no importa la heterogeneidad, sino importa lo que yo estoy afirmando en este momento, produciendo el sentido, ¿no? Entonces yo creo que para un productor, particularmente de literatura, no necesariamente deba plantearse, aún de un pueblo originario, como tú estás mencionando, deba plantearse necesariamente esa pregunta de ser heterogéneo o no, ser diverso o no, sino, me parece, y es un parecer muy personal, plantearse una pregunta de la afirmación personal, porque por el lado de la afirmación personal viene la identidad, ¿no? Entonces yo me voy a afirmar personalmente, voy a afirmar lo que digo, lo que siento, voy a expresar esto utilizando elementos de distintos espacios culturales, y eso será visto por otros como heterogéneo o no, no sé, pero yo articulo esto porque esta expresión mía es la que me hace presente, la que me hace vivo, la que me hace sentir vivo y la que me hace enfrentar a la vida, ¿no? Tenemos otra pregunta. Sí, Ya. lo que manifestaste, Fernando, sobre varios aspectos de la propuesta de Cornejo estaban todavía en proceso de ser trabajados. Es muy pertinente porque yo recuerdo que la noticia del fallecimiento de Cornejo, de Antonio, llegó cuando estábamos en la maestría. Si no me equivoco, me parece que fue un 14 de mayo, y llegó el rumor, ¿no? Todo el mundo estábamos haciendo clases, me parece, con Raúl Bueno. Llevamos un curso con él y llegó el rumor del fallecimiento de don Antonio, ¿no? Que mudó a todos ahí, ¿no? Y el libro, Escribir en el aire desde el 94, si bien contiene trabajos anteriores, reflexiones anteriores en artículos que habían ido apareciendo, como el del 82, que aparece sobre la totalidad contradictoria, ¿no? En el boletín,
es el discurso de incorporación a la Academia Peruana de la Lengua, ¿no? Que aparece en el 17, me parece, del boletín de la Academia. Y lo que significa que estaba en pleno proceso de maduración, las ideas más importantes que en ese momento estaba reflexionando, como el sujeto migrante, por ejemplo, la propia heterogeneidad, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta siempre cuando leamos y cuando usemos la categoría. Y eso me parece muy, muy oportuno también recordar. Y solo sobre el asunto de los tiempos diversos que también cruza el texto de don Antonio u otros textos de don Antonio, lo trabaja por cierto Carlos Rincón, ¿no? Carlos Rincón tiene un libro que es La simultaneidad de lo no simultáneo, ¿no es cierto? Que expresa precisamente que sociedades como la nuestra están atravesados por la premodernidad, la modernidad y la posmodernidad al mismo tiempo, pero que en nuestras realidades no tienen las mismas rasgos ni las mismas características estos tiempos que en las realidades del primer mundo, ¿no? Y entonces es oportuno también retomar de pronto para explicar esta idea de los tiempos paralelos, simultáneos y no simultáneos, autores latinoamericanos que han intentado reflexionar sobre eso. Solo quería agregar eso. Gracias. Sí, breve. Ok. Mi pregunta es esta, la anoté. ¿No son acaso la aceptación de estas tensiones abiertas entre las literaturas, es decir, el Descartes y no la diferencia, nuevamente, es decir, la distancia y no la distinción, lo que potencia la universalización de las expresiones culturales? ¿Podríamos acaso negar la heterogeneidad de Vallejo y al mismo tiempo negar su universalización? Cuando es Sartre el que dice que Kafka es un singular universal, pero entiéndase que lo global es otra cosa, ¿no? La universalización, que puede entenderse como el ingreso en lo cosmopolita, hasta Mariátegui lo promueve, ¿no? Vas más allá de tu cultura, dice, pero ojo, que también el prejuicio de Mariátegui es antihispánico. O sea, todo lo cosmopolita tiene que ver con Francia y con Italia. Por eso él y su compinche de Lomar no pasan por España, pasan, no sé, van a otro espacio, ¿no? Entonces hay que distinguir esto, ¿no? ¿Qué cosa es lo universal? Porque el cine me habla de un soldado universal, ¿no? Hoy se está trabajando, bueno, el sentido de lo universal creo que corresponde a otro momento. Hoy lo que sí nos atañe es lo global, no vas a decir que Vallejo es global, ojo, ¿no? Entonces distingamos primero lo universal y lo global, y si no volvemos con Fernando nos vamos a recorrer más todavía la discusión Arguedas-Cortázar, porque su tesis de licenciatura sobre Cortázar, ¿no? Entonces Arguedas dice, soy provinciano del universo. ¿Qué es eso? ¿Cómo entiendo eso? Entonces, ojo que la globalización tiene otras características. Es otra categoría. Claro. Y es muy distinta a la universalización. Yo diría que lo universal es más, tiende a lo humano, y lo global tiene lo económico fundamentalmente, ¿no? Entonces, creo que allí, no sé, ese es por lo pronto mi respuesta, Rodrigo. Me parece interesante la pregunta, pero fíjense ustedes algunas situaciones bastante concretas. Cuando nosotros revisamos nuestros textos escolares y encontramos literatura universal, ¿qué aparece? El Quijote, Los Miserables. Ya. ¿Aparece algún autor latinoamericano o algún autor peruano? Autor.
¿Qué se entiende por literatura? Yo simplemente quiero que reflexionemos en ese asunto, como también ese término, ¿no es cierto?, lo universal está utilizado de diferentes maneras. Pareciera que lo universal es una literatura producida por determinado grupo y en determinado espacio, y que trabaja determinados temas. Yo simplemente haría la pregunta, ¿quién dice y por qué lo dice? Claro. ¿Quién produce la categoría y desde dónde la hace? Únicamente agregaría, para acoger la última pregunta y la primera, es que allí una de las lecciones fundamentales del curso de lingüística general es que el significado es una diferencia, ¿no? El significado es una relación, es una oposición. El significado no es una esencia, es una relación con algo distinto. Es por eso que si tuviéramos, como lo decimos en clase, ¿no?, un piano que tuviera el mismo tono de principio a fin, sería imposible componer melodías, porque no habría diferencia, no habría combinación. Bueno, allí donde se impone un discurso monocorde, monológico, sin disensos, y que tiene una aceptación y una validación, y por ejemplo, allí donde la crítica es incómoda o donde la desobediencia es vista como anárquica, resulta un escenario preocupante, porque ese tipo de actitud crítica, esa desobediencia crítica, es advertida como desestabilización, y lo que se suele apreciar como, digamos, admirable, respetable o sostenible es el hecho de no plantear críticas a lo que funciona bien. Sin embargo, allí donde podamos advertir un discurso monocorde, monológico, allí donde no hay crítica, allí donde no hay diferencia, tenemos que sospechar que hay un discurso de poder muy activo. Lo peculiar es que en los tiempos que corren, el discurso de poder ya no es coercitivo, ya no es violento, sino que los discursos de poder cuentan con nuestro consentimiento, cuentan con nuestra anuencia, ¿no? Es decir, habría que invitarnos a ver los matices, no los claroscuros, en un momento donde hay una tendencia a la polarización. La polarización justamente lo que hace es la autoafirmación de los polos, cuando lo que tendríamos que examinar es el vínculo relacional entre los extremos, para hacer, digamos, un escrutinio de ello en términos de lo que es el significado. Muy bien, de esta forma entonces vamos a dar por concluido este evento muy importante que gira en torno a la obra que escribí en el aire de Antonio Cornejo Polar. Entre el año 2017 y 2018 un conjunto de docentes de esta escuela promovió la cátedra Antonio Cornejo Polar. Circunstancias que todos obviamente conocemos. Luego vino la pandemia y el retorno, digamos, a esa normalidad, entre comillas, costó bastante. Nos hemos reunido nuevamente ese conjunto de docentes agustinos y buscamos con este evento relanzar una serie de proyectos que giren en torno a la obra del maestro, entre otros autores que estuvieron ligados a la Escuela de Literatura o a la Universidad Nacional de San Agustín. Solo para conocimiento o recordar a nuestros estudiantes, Antonio Cornejo Polar es egresado de estas aulas, de esta escuela, de nuestra facultad, ha caminado por donde ellos caminan, ¿cierto? Y como él, hay igual Antonio, Raúl Bueno, o Bayón Aguirre, o finalmente Fernando, que tampoco está por acá, sino que hace docencia en Estados Unidos. Sí, y justamente en torno, digamos, a Fernando Rivera y a otros narradores que tiene justamente nuestra comunidad literaria, y con el permiso de Arturo, Nardi y José Gabriel, en el mes de julio vamos a tener también un evento dedicado a la narrativa surperuana. Y como bien conocen ustedes, el año pasado Fernando Rivera ha publicado El Dios del Silencio, que está presentándose, creo, en diferentes eventos programados ya.
También ha publicado Ustedes que jamás vieron mi muerte en el 2016, Invencible como tu figura en 2005 y hace 30 años, en 1994, un libro memorable, importante, sobre todo para quienes heredamos la creación literaria y importante para mi generación específicamente. Barcos de Arena se publicó en 1994 y estamos aquí preparando un evento en torno a la narrativa y desde luego este texto va a ser observado, leído nuevamente, porque cada uno de los eventos que hacemos aquí es justamente para invitar, para provocar la lectura de autores como Antonio Cornejo Polar y por qué no de Fernando Rivera. Finalmente, agradecer la presencia de todos ustedes y a nombre de la Escuela de Literatura y Lingüística, mi total agradecimiento a quienes han participado esta noche y especialmente a Fernando Rivera, que nos acompaña y que cada vez que vuelve siempre nos deja una estela de, digamos, de esfuerzo, de dedicación y pasión por las letras. Buenas noches, gracias.